Bienvenidos a Sinapsis, un espacio donde conectamos con psicólogos e investigadores y hablamos de su vida en la profesión. Bienvenidos a Sinapsis, un nuevo episodio de estos vivos que estamos haciendo desde Neurotransmitiendo, donde la idea es conectar con psicólogos, psicólogas, investigadores, investigadoras de Argentina y otras partes del mundo. ¿Sí? La idea es charlar de la profesión, de qué es lo que nos va pasando en nuestra vida dentro de la profesión también. Hoy vamos a estar hablando con Joaquín Menéndez, ¿sí? Desde Estados Unidos, desde Carolina del Norte. Eh, Vamos a ver un poco qué nos presenta. Joaco estudió en la UBA, está haciendo un máster allá en Data Science, que es un poco, quizás para algunos es un poco inusual tirarnos desde psicología hacia ese lado de la ciencia de datos, pero bueno, ahora vamos a hablar con él a ver un poco cómo fue que llegó ahí. Joaco, a ver si estás por ahí. Se está sumando Joaco. Hola, Joaco, ¿cómo Tute. estás? Tute, querido. Sí, es gracioso saludarnos. Obviamente nosotros antes de arrancar hablamos unos segundos antes, como cualquier programa de tele, por más de que este no sea un programa de tele, pero siempre hay que hacer el saludo protocolar en vivo. Está todo arreglado esto. ¿Cómo estás, Joaco? Bien, por suerte, ahora, bueno, un poco, ya terminé mi maestría, ya la terminé, ya me gradué, soy máster. No sé Y cómo se dice magíster en español, pero a mí me parece que suena tan feo. magíster es Eh, raro. También Magíster es es raro. raro ponerlo en un título, magíster, porque como MG, no sabes, acá en España existe el magisterio, Claro, mago, entonces, mago, soy mago. estaría bien presentarse como mago igual. Mago de Pero, los datos. pero bueno, vamos primero a lo básico. Te recibiste, vi tus fotos con el, no sé cómo se llama, el sombrerito ese y la toga. Sí. Eh, ¿de qué te egresaste? ¿De qué es el máster? Eh, Perfecto, vamos así. El máster es en Data Science, pero el nombre formal es MIDS, que es Máster en Interdisciplinary Data Science. Entonces sería, en español o en criollo, sería Ciencia de Datos Interdisciplinaria. Y Ujú. la idea era una maestría que tome gente que ya tiene un área de dominio o de expertise, que en mi caso era neurociencias y psicología, y quiera aplicar Data Science y perfeccionarse, ¿no?, en Data Science para aplicarlo a un mundo laboral o a un mundo de investigación en el futuro. O sea, no era una maestría tan basada fuertemente en estadística y programación, aunque hubo un montón de eso, sino que también tenía en vista eso de cómo poder integrar diferentes Mm. áreas de estudio, profesiones, etcétera, etcétera. Para hacerlo más, para el que no tiene mucha idea de qué se Ah, trata esto. Quiero decir, porque vos decís data science, me hablas de ciencia de datos, me hablas de programación, pero bueno, no es, quiero decir, dentro de todo ese mundo de la computación o de la programación, ¿qué es lo que hace una persona que esté especializada en ciencia de datos? Quiero decir, porque vos, por ejemplo, no diseñás una aplicación ni un programa. podría. Podrías. Eh, sí, sí, entiendo la pregunta. Generalmente la explicación más sencilla que usamos, que solemos dar es: Data Science es una mezcla de tres disciplinas. Una es lo que es Computer Science, la otra es estadística y la tercera es el área de dominio que vos tengas. No existe la ciencia de datos sin un área de dominio para aplicarla. Al fin Claro. de cuentas, yo creo que el nombre es medio engañoso, porque la palabra ciencia, la ciencia de datos, no es como biología, no es como psicología, que tiene un área de estudio específico, ¿no? Y se aproxima desde un abordaje científico, por lo menos la psicología que nos gusta a nosotros. Eh, La psicología. la psicología, es verdad, la psicología. Eh, Sin embargo, lo que son herramientas y una forma de proceder para usar datos, que cada vez son más accesibles, para poder resolver ciertas preguntas. Al fin de cuentas, termina siendo las herramientas que usás para hacer ciencia. Eso Claro. sería.
O O, negocios o otra área que te interese, ¿no? A mí me interesa más claro, la la salud. idea es usar como las herramientas para aplicarlos, o sea, para tener muchas más herramientas y mucho mejor manejo de la información para aplicarlos a un problema o un área en particular, ¿no? Sería Exactamente. le falta como un poco más de descripción al nombre, ¿no? Porque vos usás los datos para hacer ciencia, pero la Sí, ciencia la podés hacer sobre cuestiones de salud o sobre lo que sí, sea. sí. En ese sentido yo digo que es como un comodín. Porque vos podés aplicarlo para cualquier cosa. Si el día de mañana me doy cuenta que lo que me apasiona es la geología, se puede utilizar. O sea, no, la ciencia de los datos son herramientas y una manera de proceder y de pensar estadísticamente y computacionalmente, y después lo que vos haces es tomás todo eso y lo aplicás a tu área de interés. Claro. Eh, Sociología, psicología, Mm. medicina, ¿por qué no? Bueno, ahora vamos un poco a eso, ¿no? Vos estabas en Argentina, eh, algo que quise para explicarle a la gente. Poco, además de ser un amigo, fue mi tutor de tesis. Primero fue un amigo, después fue mi tutor de tesis, de la licenciatura. Entonces compartimos varias horas en el laboratorio. Entonces, no sé si querés explicar un poco brevemente qué hacías en Argentina y cómo llegaste a estar ahí haciendo máster en ciencia de datos. Con una Au. muy buena beca. Yo ya spoileo un poco, pero No me arruine. Pero bueno, dale. esa plata es nuestra, Joaquín. Volverá en forma de inversiones mías. ¿Qué te iba a decir? Bueno, en realidad todo comenzó. ¿Cuándo mi desarrollo profesional? Así como empecé. ¿Desde cuándo Eh, empiezo? a ver, de donde te sientas más cómodo, yo creo que eh, Era un 25 de marzo del 91. No. no, a ver, Bueno, empezaste, te recibiste y estábamos sí, en el laboratorio juntos y vos estabas. sí, Yo cuento de donde yo te conozco. Ya te habías dale. egresado y estabas metido ahí en el laboratorio. Estábamos haciendo los proyectos de investigación que estaban ahí, que tenían que ver mucho con el aprendizaje. Sí, Y estábamos muy tratando de meternos, me acuerdo, en cada vez profundizar más el uso de la programación en todo esto. En la sí, carrera no se ve nada y teníamos que ahí como tratar de cubrir ese bache. sí. Bueno, a ver. ¿Qué estaba haciendo? En ese momento yo ya me había recibido. Yo había comenzado a investigar desde siendo ya alumno de grado. Como, tengo un problema ahora que se me confunde el inglés, el español, tengo un quilombo en la No cabeza. seas tarado, Joaquín, dale. Cuando estaba en la licenciatura, había empezado a investigar como alumno. Y entonces ahí empezó a desarrollar todo este amor o este interés también por la ciencia, que también creo que fue una manera ¿no? de escapar, de hacer mi propio recorrido, como le habrá pasado a usted que está mirando ahí, de todos los que uno iba sintiendo, ¿no? De estas ganas de dedicarse a una psicología científica, etcétera. Preguntan laboratorio dónde, en el Instituto de Biología y Medicina Experimental del CONICET, en Belgrano queda la sede. Son de Y los pocos, no sé, ya que estamos en eso, a través de la cátedra de neurofisiología de Llorio, sí, de la UBA, ¿no? Él claro. tenía su grupo y su proyecto de investigación laburando ahí. Nosotros También, sí, entramos ahí. trabajamos en colaboración también con el grupo de Rubén Musso de Biología del Comportamiento. Los dos laboratorios se desprendieron del mismo mentor, que fue Segura, y ahora son, bueno, dos ramas diferentes, dos materias completamente diferentes, pero muy Claro, interrelacionadas. el instituto es el IBIME, pero el laboratorio es el laboratorio de biología experimental. Por más de que nosotros, eh, Nosotros éramos el grupo de neurociencias con humanos, y al lado teníamos también comportamiento animal, sí, modelos computacionales, que era de la parte de ingeniería. Era completamente interdisciplinario ese laboratorio. La verdad que como idea, sí, como concepto, es muy interesante. sí, dije biología experimental, no sé por qué, biología del comportamiento. Porque Este, hacíamos psicología experimental. Es ahí como que está, hay ahí está. una mezcla. Eh, pero bueno, sí, ahí estabas con eso. Yo también, igual que, bueno, fíjate, ¿no? Nosotros nos llevamos un par de años de diferencia. Yo te conozco empezando ese mismo recorrido, ¿no? Empecé como Claro. con neurofisio y me dijeron, che, ¿te querés venir al laboratorio? Como siempre, ¿viste? Che, pasate. Esto es así, ¿no?
pasate a ver si te copa, conoces un poco y ahí estabas vos ya más metido laburando. Un Entonces saludo a nada, John. sí, seguí Eh, con, no me acuerdo con qué. bueno, de ahí dije, bueno, realmente estaba muy interesado en... Tenía dos opciones, dos ideas. Hacer un máster afuera, Mm. principalmente orientado a neurociencias, o hacer el doctorado en Argentina. Apliqué a ambas, consejo que le doy a todo el mundo, no apliquen a todo, a lo que se mueva, se aplica, y si no, Y da un poco de paja aplicar porque las aplicaciones te requieren tiempo y laburo, porque no es que no pero puedes hacer una misma aplicación para diferentes lados, tenés que ir como tratar de adaptarla. Pero sí, no hay, sí, no hay una receta. apliquen y después vemos. Cuando ganás, quiero decir, si hay algo que no te cierra tanto, irte a Japón 3 años, decís, no sé si es para mí, Sí, bueno, no lo hagas. primero aplicá, si ganás, la decisión la tomás en ese momento. Sí, sí, Eh, siempre es mejor tomar decisiones con las cartas ya, en la mano. en la carta de tu lado. No, obviamente, Eh, sí, sí, sí. entonces, bueno, Eh, aplicaste a máster afuera, no, sí, a máster afuera y doctorado en España. en Argentina, en el Instituto de Biología y Medicina Experimental. No tuve suerte, también es un buen consejo. Yo tendría que hacer como el currículum de las veces que fracasé. No tuve suerte en mi primer convocatoria, pero sí tuve suerte para irme de maestría, pero sí tuve suerte en mi beca doctoral. Y ahí empecé el doctorado. También empecé a dar clases en la materia de métodos psicofisiológicos del agua, una práctica de investigación de la Facultad de Psicología. Está muy buena, la recomiendo, siempre la recomiendo. Y si les interesa, los que tienen la oportunidad, y no sé cómo estará compuesta, ¿no?, la población ahora de este vivo, pero si son estudiantes y si realmente tienen ganas de investigar o quieren curiosear y ver qué es esto de la investigación, realmente la recomiendo. Y más en esta época creo que online es una materia que se puede hacer perfectamente. Repetido, porque no sé si Ah, repetí el nombre. la práctica se llama métodos psicofisiológicos. Tuvieron un error de marketing cuando le pusieron el nombre. Habían Sí. puesto investigación en neurociencia y era mucho mejor. Pero bueno, Eran otras épocas y viste que la burocracia de la facultad a veces genera esas distorsiones de repente. si vos podés cambiar los docentes, el Ahí, programa, pero no podés cambiar el nombre. Algo. sí, ahí muchos están comentando que es una gran práctica. Básicamente empezás a dar tus primeras herramientas, tus primeros pasos en eh, lo que es neurociencias, ¿no? Vemos un poquito de todo. Digo, vemos porque yo también estuve ahí. Bueno, seguimos, empezaste a dar clases ahí y habías ganado Sí, ya el doctorado. O sea, esa primera vez no sí, ganaste, no ganaste el máster, la beca del máster, que era para irte a pero dónde. sí, era para España. Ujú. Bien, Todo pasa porque yo había ganado una beca de intercambio como tú, te aquí, me estuve en Madrid por 6 meses y bueno, viste que Madrid hace esas cosas locas en uno. mm, Em, y bueno, a partir de ahí dije, bueno, yo quería perfeccionarme afuera, pero bueno, si no salió esto, vamos a ir por el doctorado. Y ahí me di cuenta que me faltaban un montón de cosas. Ya me había dado cuenta que me faltaban un montón de cosas antes, pero cuando uno ya se pone como en un modo doctoral, cuando decís este es tu trabajo, vos tenés que, ¿no?, responder a un sueldo, porque antes uno lo hace por amor, ahora lo sigue haciendo por amor, pero también le pagan. Entonces me di cuenta que había un montón de cosas que había que aprender más de estadística, había que aprender más de programación, porque ¿quién te programa los experimentos? Ahí te das cuenta que no sé programar, no sé hacer, quiero hacer ciencia, pero no puedo ni siquiera empezar porque no puedo recolectar los datos porque no sé programar. mm, Y vos pensás, ¿no? Como psicólogo, decís, ¿por qué tendría que saber programar? Pero yo creo que ahora esto es cada vez más importante y para mí va a ser como la literalidad, ¿no? Como saber leer y escribir en el futuro. Por ejemplo, hace 50 60 años la gente, si vos no sabías leer y escribir, podías trabajar, podías tener un trabajo, no, para mí no un no gran sé. trabajo, no una gran profesión. 60 años te estoy diciendo, ¿eh? Bueno, dale, no, Y, no, no vamos a poner en historiadores, pero dale, sí, bueno, entiendo tu punto. Entiendo tu punto. Usar una eh, computadora, por ejemplo. O sea, mandar un mail hace sí, pero 40 años. ese es más concreto, ¿eh? Hace 30 años, si no sabías usar una computadora, no pasaba nada. Hoy por hoy, si no sabes usar una computadora, la verdad que está bastante complicado. Yo creo que el No, mismo panorama va a ser con la programación. sí, chicos, ya que estamos, otro consejo, no pongan Microsoft avanzado en el currículum, no, ya lo dan por sentado. Eh, Yo diría que yo he visto currículums donde trabajaba, que dejaban los currículums y presenta más dudas que certezas que te pongan eso. claro, ¿cuánto conocimiento del Office tiene esta persona para ser tan avanzada? ¿Cuánto hay que aprender de PowerPoint?
Bueno, eh, y bueno, haciendo todo eso, aprendiendo programación por mi cuenta, aprendiendo estadística por mi cuenta. Lo bueno del doctorado es que te da esta opción de vos tenés que juntar cursos, puntos, eh, y esos puntos después los cambias, son como tickets, ¿no? Después los cambias cuando tenés que defender el doctorado. Tenés que llegar a una cierta cantidad de puntos. En UBA eran 20. Sí, Y puedes también hacerlos. algo para aclarar, que el doctorado lo que tiene es que vos sos responsable de tu propio laburo. Quiero decir, en las otras etapas en las cuales uno empieza como becario de grado o como becario de máster o como participando en una investigación, hay un gran proyecto en el cual vos te insertás, quizás tenés un proyecto propio, que es como una mini partecita, quiero decir, no es un proyecto entero, sino que es una mini partecita que te la encargan a vos, pero más o menos tenés apoyo, se entiende que se están formando. Un doctorado también es un espacio formativo, pero vos tenés mucha más responsabilidad. Entonces, si no sabés programar, no es que alguien viene y te dice, bueno, te doy una mano con esto. Yo Podés te lo pedir programo. ayuda, y me acuerdo nosotros que muchas veces creíamos otros grupos de investigación que, no sé, sabían más sobre una técnica o algo, o pedíamos ayuda a algún físico para analizar algunos datos, pero queda todo en tu responsabilidad. Entonces ahí también se pone la cosa complicada. Pero bueno, eh, y ya que así no te vuelvo a interrumpir, paréntesis para programar, si no me equivoco, Datacamp, una página de programación, para aprender programación, esta semana tiene los cursos gratis, creo. Ah, si no, Chequenlo. yo después puedo pasar una información. Si ustedes van a la página de Visual Studio de Microsoft, hay una opción para tener 2 meses gratis de Datacamp. La verdad que lo recomiendo. También, Udacity tiene, no sé si se habrá terminado ahora, pero tiene la opción de 1 mes gratis de De los programación. microcursos. Mm. No se asusten porque le dicen, vos pones la tarjeta y después el primero no lo pagás y el segundo te sale $400. Mm, No se Como asusten, lo Amazon. cancela. Se Sí, pone lo la cancela. alarma en Lo el cancelas calendario antes y, y y está todo cancelar bien. Amazon. Yo cancelé Amazon Prime hace poco, porque lo mismo, tenía mi mes de prueba. Y si no, tendré el cobro de una. Me hicieron una Eh, pregunta de dónde es la beca de doctorado. Las becas de doctorado son las becas UASIT, son de la Universidad de Buenos Aires. Vos tenés 2 becas. ¿No? ¿Esto ya lo han hablado en otros vivos? sí, pero Viene, lo viene bien. explicaron Bueno, brevemente, sí, no, así, no. llego rápido. Hay 2 tipos de becas. Becas UASIT, que son de la Universidad de Buenos Aires, para proyectos de investigación dentro de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, dependiendo de la facultad que vos vas, por ahí si sos de otra podés aplicar a otros proyectos, pero tienen que ser investigadores en la Facultad de Buenos Aires. Y el otro son becas CONICET. Las becas CONICET pueden ser de institutos o de grupos de investigación que no necesariamente responden a la Universidad de Buenos Aires. Raro, es raro si vos aplicás en Buenos Aires que no respondan a la Universidad de Buenos Aires, es raro, pero puede pasar. Pero eso también es muy válido para otras provincias. Siempre busquen esa opción, becas nacionales y becas a nivel, beca de Universidad Nacional y beca nacional como es CONICET. Sí. Pero bueno, volvamos habiendo pasado todos estos paréntesis y un par de chivos. eh, Volvamos. Estabas en el doctorado, te diste cuenta que te faltaban un montón de herramientas. Después de haber perdido el máster para irte a España. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? A partir de ahí dije, bueno, nada, continuamos con el doctorado. Empecé a formarme y ahí me di cuenta que me estaba gustando mucho lo que estaba haciendo. Dije, me gusta mucho programar. Siempre había querido hacerlo y nunca había empezado y el doctorado me forzó, ¿no? A hacerlo. Y lo mismo, estadística siempre fue algo que me interesó mucho, que se la ve muy por encima en la carrera y la verdad que es algo muy necesario. Entonces, tener la oportunidad de ir a exactas, por ejemplo, a computación, allá en el pabellón 1, todo eso me fue permitiendo conocer más este mundo. Y creo que el punto clave hice una materia que era Introducción a la Ciencia de Datos de Diego Slezak en computación. Tremenda materia. Eh, y cuando hubo una nueva convocatoria, yo apliqué nuevamente porque me había convencido que realmente tenía más futuro si yo me iba a formar afuera que si yo continuaba con el doctorado donde yo estaba en ese momento. Ujú. El grupo era pequeño, uno tiene todos los problemas que siempre tiene en la investigación, poco presupuesto, etcétera. Y nuestro problema es que había una gran diferencia generacional. Nuestro director es bastante grande, era bastante grande, bueno, porque ya no es más director, sigue vivo el doctor Iorio. Y no teníamos una estructura
de doctores en el medio, entonces se hacía muy difícil producir y continuar aprendiendo. Entonces dije, bueno, vamos a aplicar a otra beca. Mm. Y me acuerdo que apliqué a España nuevamente, porque soy un enamorado, y apliqué a la Pompeu Fabra, la que ahora está Sebastián, no sé si algún día lo van a entrevistar al Sebastián. Sí, a Seba seguro lo vamos a entrevistar. Pero bueno, no sabemos Y cuándo. nada, creo, la mejor entrevista de mi vida. Yo ese día salí y dije, ya fue, me voy a mi casa y empiezo a armar la valija. No la conseguí, yo no me podía creer cómo no salió. Y La dije, Pompeu ahora está en Barcelona. la Pompeu Fabra está, sí. Y de ahí dije, bueno, traduzco, vi que la última convocatoria que estaba abierta era Fulbright. Dije, la cambio, traduje la convocatoria, la adecué un poco a los requerimientos que piden ellos y la mandé. Y bueno, tuve una entrevista, después los resultados finales y ahora acá estoy. La Fulbright, que es a Estados Unidos. La Claro. beca en ese momento se hacía a través del Ministerio de Educación, que centralizaba las convocatorias, pero bueno, parte de la financiación iba por parte Es, de sí, esta es una beca conjunta, una joint, que es lo que era Ministerio de Modernización cuando apliqué, que se transformó en Ministerio de Educación cuando me estaba por ir, y Fulbright. Entonces es una beca combinada. Pero becas Fulbright, solo Fulbright también. Hay un montón de becas que tienen algún posteo, ¿no? Algún lugar donde consultar esa información ustedes. Sí, estamos preparando diferentes cosas. Igualmente lo que queda en el tintero nos escriben y nosotros vamos respondiendo así cuestiones puntuales. La verdad que muchos de los comentarios salen espontáneos, o sea, lo que vamos diciendo. Pero seguro se va a hacer un contenido específico sobre becas. Genial. Me acuerdo algo, una pequeña anécdota de ese día que ustedes tuvieron la entrevista. Ustedes digo, Sí, Sebastián y vos, Sebastián es el chico que está en Barcelona ahora, que lo vamos a entrevistar en otro momento, tuvieron la entrevista para la beca Fulbright, que casi siempre uno tiene una primera instancia que presenta documentación, junta puntajes y después le hacen una entrevista. Y Tommy y yo, Tomás D'Amelio, que es otro miembro de Neurotransmitiendo, y yo teníamos la beca, la entrevista de la beca de grado para irnos de intercambio. Y me acuerdo que cuando terminaron ustedes, terminamos nosotros, que era el mismo día, estábamos en edificios diferentes, pero nos juntamos a comer por una pizza en Corrientes esa tarde. Y fue en estábamos Guerrín, todos ¿no? medio de camisa, medio trajeado, tratando de vender una imagen más o menos Somos eh, serios. diciendo, che, ¿qué onda? Y no sé. Y de ahí ganamos todos. Ganamos los Todos cuatro. ganamos. Tenemos De que ahí ir a ganamos Guerrín. No, a los 5 estaba Johnny. No, Johnny fue después. Johnny estaba en esa convocatoria, pero no vino a comer, me parece. Ah, traidor. No teníamos el mismo día. Pero bueno, dejemos de hablar de gente que no está presente. Y sigamos. Te fuiste Eh, para... te ganaste la beca del máster de Fulbright y te fuiste para Carolina del Norte a hacer Data Science. Ese es un sí, poco el recorrido, ¿no? sí, esa es Eh, la timeline. mm, Y bueno, después acá empecé con... Sí, te llevamos, Johnny, no mientas. Y después, bueno, empecé el máster, este es un máster, era un máster de 2 años, 2 años con una internship en el medio, una pasantía en el medio, era obligatoria, pero vos te la tenías que conseguir por tu cuenta, obviamente. Eh, Creo que esto estaría bueno explicar. Cuando yo apliqué, cuando gané la beca es una beca más general, te dice, usted aplica a diferentes programas, una vez que gana la beca vos tenés que aplicar a las universidades que vos querés. Después tenés que postular, te tienen que aceptar y ahí elegís de las que te aceptaron a cuál vas. Yo me acuerdo que en el proceso estaba, bueno, máster en neuroscience. Y busqué. Es muy difícil un máster solo en neuroscience porque generalmente tiene que venir con el doctorado. Y dije, bueno, Están, ¿no? están organizadas cada Sí, país. Perfecto. claro, en Estados Unidos generalmente neurociencia es algo que se inscribe en un doctorado principalmente. Entonces vos no podés aplicar solamente un máster. Lo que sí hay son de algunas derivaciones, más pensado como para irte a Europa. Después de un máster te vas a Europa, a otro público. Y había de neurociencia computacional. Entonces dije, bueno, neurociencia computacional, me gusta neurociencia computacional. Hasta que después llegué a este programa y que era Interdisciplinary Data Science y dije, no, listo, bueno, aplicamos a Data Science. Bueno, después salieron las postulaciones y terminé optando por este programa. Eh,
Me acuerdo que en ese momento vos estabas ahí como tanteando las diferentes universidades y las universidades, suena muy, nosotros vemos muy de las películas medio yanquis, que las universidades te reclutan porque sos deportista, por lo que sea, y en este caso también pasa un poco lo mismo, que algunas universidades saben que vos ganaste una beca bastante importante y eso ya presume que más o menos sos un buen candidato para su universidad y quieren un poco tentarte para que vayas a su programa. Me acuerdo que alguno te había mandado unos stickers, un merchandising. Sí, Sí, y tenían. me mandaron una remera, pero la retuvieron en la aduana. Eh, 2017 más o menos. Qué loco. Sí, Bueno, pero bueno, y 2 años sí, de pero eso. dos No, años. No, 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 no. Te iba a decir más que nada que sí, que igual obviamente depende mucho de quién te sponsorea, en este caso Fulbright, ellos se portaron re bien, ellos te pelean todo. Todo, te consiguen beca vos ya vas con beca y te consiguen otra beca arriba de la beca. Son, la verdad que se sí, portaban. eso tiene eh, que ver mucho con cuestiones técnicas de cómo se coordinan las becas, de quién da tanta plata, porque ellos te dan tanta plata, pero negocian con la universidad para que les salga menos el programa y esto un, sí, es un mundo. un rollo en ese sentido. Pero lo importante es que no pagás la universidad o pagás muy poco y te dan guita para vivir 2 años allá. Claro, Y sí. yo sé que vos vivís en una casa muy linda ahora, que no la vamos a decir, pero Más linda que la primera es porque. sí, muy yankee eso, sí. Pero bueno, contame un poco cómo fueron estos 2 años allá, ¿no? Te fuiste, Carolina del Norte, no es, o sea, es Estados Unidos, pero no es ni Sí, Miami, ni sí. Los Ángeles, ni Nueva York, No, digamos. no aparece en las películas. No. La verdad, yo soy una persona muy sociable. Entonces, al principio fue un shock cultural. Eh, Primero voy a hablar universitariamente, ¿no? Hablando, que creo que es lo más importante. Es Hogwarts esto, es impresionante. No solo por el aspecto idílico, que la verdad que es hermoso, sino por la cantidad de fondos que tienen. La cantidad de plata que hay acá es impresionante. Entonces, vos querés hacer un proyecto y siempre hay una manera de picotear de algún lado y arrancar algún proyecto, conseguir el funding para hacer algo. Entonces, realmente ahí te das cuenta que la producción científica, y ahora viene esto con algo que voy a continuar, que voy a mencionar, no es porque sean más brillantes, sencillamente por el empuje económico que tiene tener ese funding atrás. Obviamente también intentan seleccionar eh, gente muy capaz. Pero después en la maestría eran materias tuve excelentes profesores y algunos bastante medio pelo en dos Mm. materias. Entonces te das cuenta que no era nada que envidiarle, por ejemplo, a materias que he tenido en exactas, por ejemplo. Yo también, bueno, tuve una materia con Diego Slesa, que para mí es un genio. Sí, ojalá me estuviera viendo. Diego. Pero no somos tan distintos. Y yo, por ejemplo, también lo que me sorprendió, yo venía de psicología y dije, uy, yo voy a venir re atrás. Vengo re de atrás, tengo que pelearme con todos estos que deben venir de computer science y math y no sé qué. Y la verdad que se puede, ¿eh? Se puede, si vos te metes, estudias, realmente no es algo, no es un cuco, ¿no? Es algo que se puede realmente abordar y tenés todos los recursos para poder hacerlo. Sí, si tenés En ese interés, sentido. digamos, le vas a tener que meter, seguro, Sí, pero se puede. Algo que vos contabas es esto de los profesores que les súper preocupa que vos no repruebes, quiero decir, como que claro. te están muy encima. Contá un poco de eso, que es interesante. Porque es O a una esto calidad didáctica muy diferente. les gusta la tarea. Les gusta la tarea, pero como no se pueden imaginar. Todo el tiempo vos tenés tarea, la clase teórica no es tan magistral como en la UBA, por lo menos, en el sentido que hay contenido teórico, tenés que leer algunas cositas, pero cuando uno viene de psicología, uno lee todo el tiempo, uno lee libros y libros. Y acá es más, bueno, problema, pero solo este problema. Ejercicios, trabajos prácticos, proyectos finales, uno Toda atrás la del otro. semana. Toda la semana con 3 materias al mismo tiempo, a veces puede ser bastante estresante, por eso uno tiene acá lo que se denomina el full-time student. Uno es realmente un estudiante de tiempo completo. Si vos quisieras trabajar, solo podrías trabajar 20 horas a la semana. Es lo máximo que te pueden autorizar a trabajar, porque si no, no se entiende cómo sos un estudiante. Claro. Y por eso también toda esta cultura de vivir en el campus y bla, 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 porque es una experiencia completa de inmersión. Después de 4 años ya, bueno, a otra cosa. Mm.
pero esto que decías que los profesores te dan tarea y eso, y también tenés como tutorías por si te van, quiero decir, ven Ajá. que estás un poco flojo, como que no es que dicen, estás un poco flojo, bueno, reprobaste, volvé el año que viene, sino que te Sí, están, como me contabas vos, que te están un poco sí, encima. eso está bueno. Tiene lo que llama, como serían nuestros ayudantes de segunda, vos tenés lo que O llama el ayudante TA, alumno. el Entonces, ayudante alumno. Sí, de segunda es un nombre horrible, no sé quién le puso ese nombre. Y vos tenés lo que llaman las office hours, ¿no? Donde vos podés ir, che, no me sale esto, no entiendo esto, podés ir con el profesor, que es para mí la mejor opción. Aparte, no sé, haces buenas relaciones, vas conociéndolo en otro espacio. O con los mismos TAs, que los TAs son exalumnos o doctorados, o PhD students, no son doctorados en este caso, que están ahí y te van a dar una mano y te van a ayudar, porque ya saben del tema, son, no sé, no te diría expertos, pero saben mucho más que vos seguro. Así que si sí, te tienen todo ese sistema, ¿no? sí, y además los profesores quieren que les puntúen bien las materias que dan. O sea, Sí, igual, esto es un negocio, ¿no? Acá la educación está pensada en una posición como un bien de consumo. Y tiene sí, todo lo bueno y lo malo, ¿no? Pero en ese sentido, sí. es un espacio también de poder, ¿no? Las universidades se van peleando para ver cuál es la más importante, porque eso también te da un Eh, estatus. Acá, por lo Eh, menos, sí. No, sí, sí, sí. no, Iba a y debatir. quería ir a la parte de social, de cómo viviste estos 2 años Ah, allá. al principio fue durísimo. Yo No es decí que joda. fue durísimo, Sí. él nos contaba y era un poco complicado. Primero viviste en una casa que no tenía muebles, ¿no? Por Eso es elección propia una, tuya. es una lección de vida minimalista, Tute, por favor. No tiene nada que ver con mi vida social. No, el problema es que, bueno, los americanos son diferentes. Eh, Hay como, en mi opinión, a otra gente le resulta diferente. Hay como una barrera invisible que no te permite, siendo latino, es como que son amigables, son súper amigables los americanos. Eso me sorprendió. Te hablan de cualquier cosa. Estás en la parada de colectivo y te hablan y te hablan. Pero nunca atravesás esa barrera medio invisible de que somos realmente amigos. No te viene a tu casa a comer, ¿entendés? Te pasa eso. Sí. Y al final uno termina haciendo lo que termina haciendo. Se juntan los latinos, los amucha el viento. Y ya al final de mi primer año ya tenía un grupo grande, predominantemente latino, pero no era ni siquiera tanto por el idioma, era más que nada por esa necesidad de estar juntos y de hacer cosas. Claro, ¿no? De que te entienden un montón de cosas. No sé, a mí también a veces me pasa acá que es juntarte una tarde en la casa de uno a estar tirados en un sillón es un plan. O Claro, vamos ir a un a parque a la hacer nada y juntos. es un plan. Y quizás el resto, por lo menos acá en España, es como, bueno, pero vamos a tomar una cerveza, o vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, y es como, sí o no. Quiero decir, son ¿O como no? distintos planes en ese sentido. Y bueno, te terminaste juntando con los latinos, también entiendo que trataste de meterte en actividades extras para tratar de conocer un poco más de gente y para mantenerte ocupado fuera de la universidad. Sí, empecé Jiu-Jitsu. Siempre me gustó Jiu-Jitsu igual, pero esa fue mi oportunidad. Para empezar. Bueno, después fútbol. Está bueno venir a un país que no es tan futbolero porque de repente uno es Messi. Igual tiene mucha presión uno encima, ¿no? Pero fue muy divertido. Eh, Después estaba pensando en otras actividades. Después no, empezamos algunas actividades dentro de nuestro propio máster, club de papers. Viste, algo nerd teníamos que hacer. Mm. Eh, Sí, pero son espacios académicos, pero mucho más distendidos también, sí, ¿no? Es como que está bueno esos espacios, porque también todos, que también es muy diferente como uno vive la licenciatura en la UBA al menos, que es que no es que, che, me voy porque me tengo que ir al laburo, que es muy común en la UBA. claro, sí. O, che, coordinemos el sábado a la tarde porque todo el día laburo, o lo que sea. Ahí están todos abocados a eso y su vida, vivís todos juntos, eh, y estás abocado a la universidad y te pasas todo el día ahí. Sí, sí. Si querés, quizás pelotudeando. Eh, pero bueno, y te terminaste juntando con los latinos y eso, y la relación con las mujeres, ¿cómo fue? ¿En qué sentido? Me preguntaste. Mm.
si tuviste ahí como un problema de interactuar con la gente, quiero decir, uno se siente solo, es más fácil hacer amigos, pero quizás a la hora de, no sé, ir a hablarle a alguien una chica o un chico, es un poco más complicado también, ¿no? En cuestiones Sí, no sé. Lo mismo que con el sentido americano era general. Con las mujeres americanas no, no hay tanto feeling. Siempre uno ok, recurre a su universo, ¿no? Latino. ok. O internacional también, ¿no? Porque Ujú, generalmente se dan esos fenómenos que son muy divertidos, que son, se generan grupos generalmente. Tenés mucha gente que viene de Asia, principalmente chinas y ujú. India, los americanos locales y el resto. Y ese resto se termina juntando porque no tiene con qué juntarse, entonces se hacen Sí, relaciones. ¿Cómo y financié mi estadía? comparten Eh, todos como un sentimiento de desarraigo también, claro, y se- eso pasa mucho cuando te vas afuera, ¿no? Terminás aprendiendo más de la cultura de tu amigo que es de India que de la cultura yanqui, porque todos los yanquis se juntan con sus amigos que ya tienen hace sí, cuatro sí, años sí. Ellos de ya tienen su carrera. vida armada, no es que son mal tipos, pero, viste, tienen sus cosas Claro. ya. Sí, imagínate vos en Buenos Aires que de repente se te acerca uno en clase y te dice, che, que te querés juntar. O sea, si sos buena onda te juntás, pero No, ese lo sacas a pasear, es una mascota sí, del grupo, lo llevas a tomar fernet. Eh, sí. ¿Cómo Eh, financiaste tu estadía? ¿Puedo responder es, preguntas? sí, eso lo Porque, dijimos antes, ¿no? sí, Lo de la parte de la beca. sí, la beca es lo que se denomina una full scholarship. Entonces te cubre lo que sería lo que le dicen la tuition, que es la matrícula de la universidad, y aparte te da un estipendio mensual, que ellos le dicen el monthly stipend, que es equivalente a lo que sería un salario súper mínimo para vivir en ese estado. Dependiendo de Sí, cada está bien. estado, va a cambiar. No es lo mismo. Vos no podés cobrar 1.500 en California porque vas a ser un indigente. Sí, pero Entonces depende. viene dado por la beca. O sea, la beca Sí, está pero la cubierta. beca tiene un monto de dinero limitado. Entonces, cuando vos también elegís las universidades, tenés que saber que si vos elegís un estado más barato, tu beca va a poder cubrir todo. Y entonces te quedas Claro. tranquilo. Sí, si aplicas un poco más, quizás le tenés que poner un poco de guita encima, Claro. pero nada que ver con tener que bancarte vivir No, ahí. O sea, quizás no, una no. diferencia fija al principio y ya está. Igual siempre también Eh, te dan oportunidades de trabajar en la universidad. Son súper flexibles. Ujú. Y voy a contar un secreto, me salía, pero no. Algo que hablamos antes, a la hora de hacer el flyer, hablábamos en un momento surgió como la parte de tu descripción de psicólogo frustrado, ¿no? Y nos a debatir un poco Leí en los comentarios que había un psicólogo frustrado también acá. bueno, no sé, un poco el debate era como que vos arrancaste con psicología, arrancaste a hacer neurociencias, te fuiste a formar allá, un poco con esa idea, pero también un poco con abrir un poco el panorama, y no sé si querés contar ahora cuáles son tus ideas o tus proyecciones a futuro. Bueno, sí. Sí pasa eso. Uno, viste, esta es mi situación personal, puede ser diferente a la de otro, no se sienta nadie Hoy interpelado o algo. estamos para hablar de vos, así que... Así deberían ser todos los días. Bueno, en mi caso yo me sentí un poco decepcionado con la carrera. Es lo mismo que me llevó a investigar, lo mismo que me llevó a estudiar específicamente. Uy, hay un montón de preguntas. Sí, sí, Eh, pero yo me encargo de eso, vos seguís explicando. Dale. Y entonces lo que terminé haciendo fue eh, darme cuenta que, bueno, esto me gustaba mucho más esto, me gustaba más la investigación, me gustaba más el hecho de poder programar para poder hacer algo, el poder resolver problemas. Mi crisis científica, no cuniana, eh, Mm, o Lakatos, ya no recuerdo quién. Mi crisis en realidad pasa por el sentido que en un momento me sentía que yo estaba haciendo ciencia básica, pero esa ciencia básica, que es en realidad explicar fenómenos, no es hacer nada aplicado, no era tan interesante como para que sea realmente significativa en la vida de la gente. Yo pensaba que, bueno, uno produce este contenido científico, pero no iba a tener un real impacto, ¿no?, en la vida real. Era un área como muy niche, ¿no?, como muy específica, que a mí me interesaba un montón. Ahí eso me permitió aprender EEG y un montón de cosas. Pero dije, bueno, esto realmente no va a tener tanto impacto en la vida. mm, Eh,
Y entonces lo que decidí fue, bueno, voy a aprender Data Science para poder realmente insertarme o poder empezar a producir este tipo de formas más aplicadas. Ujú. Y, por ejemplo, cosas que he hecho es, durante mi internship, lo que nosotros hacíamos era un modelo predictivo que intentaba predecir, usando la historia médica de los pacientes y datos demográficos que teníamos de ellos indirectamente porque los tuvimos que mergear con datos del censo porque es ilegal tener datos de cuánto gana la persona, dónde vive, etcétera, etcétera, en la historia clínica. Y con eso hicimos un modelo que intentaba predecir si un paciente iba a ser readmitido el año siguiente al hospital. Porque algo que realmente les preocupa a ellos es lo que es la tasa de readmisión. Entonces, Tengo que decir reingresado en castellano, para que sepa. esto va a Sí. pasar durante la charla. Entonces, lo que el hospital quiere hacer es, si vos tenés una probabilidad, ¿no? De esta persona es muy probable que sea ingresado el año que viene, entonces ellos tienen un empleado, que ahora no se me escapa el nombre, pero es como el que se encarga de el seguimiento de los casos para intentar ofrecerle alternativas, porque eso termina siendo más económico para el hospital y más eficiente para la salud del sujeto. Entonces, bueno, nuestro modelo fue hacer eso y al mismo tiempo intentar ver qué tan sesgadas estaban nuestras predicciones, porque eso es algo que hay que tener en cuenta en lo que es Data Science, que dependiendo de tus datos pueden estar sesgados. ¿Qué quiere decir? Que podés tener mayores respuestas correctas, por decirlo de una manera, para una cierta población. En este caso, en nuestro modelo también estaba sesgado. Teníamos una mejor probabilidad para pacientes blancos que para pacientes negros o latinos. Ok. Y uno quisiera que su modelo se equivoque. Eso no es a propósito, sino que se genera los datos que vos tenés del modelo. Claro, tenés Es muy tantos técnico, no nos datos. vamos a poner ahora con eso, pero quiero decir que no es a propósito. Eso Claro. quería. No es a propósito, y es más, el segundo paso del modelo era intentar encontrar una forma para poder medir qué tan sesgados estábamos y una manera rápida para ver qué variables. Puede ser raza, o puede ser, por ejemplo, ingreso socioeconómico. Si te Mm. estás dando cuenta que tu modelo está prediciendo con mucho mayor margen de error a la gente con de bajo estrato socioeconómico, entonces estaría bueno arreglar eso. Y pasa con, ya que meto ahí un paréntesis de mi nicho, pasa con algunas intervenciones psicológicas que se miden en poblaciones que son de blancos de clase media y después hay que ver si a la hora lo aplicamos a otras poblaciones y si no tiene Claro, la misma efectividad. sí, o Eh, estudiantes de psicología, que son sí, el muchos 90%. trabajos que leen están hechos con, la muestra son estudiantes de psicología que tienen un montón de sesgos. Pero bueno, estábamos con qué pensás hacer, con qué tenés pensado para el futuro, ¿no? Hmm, Empezaste a explicar este modelo, pero bueno, no sé si querés contar un poco más quiero decir, no es que no es necesario que tengas claro una única vía, quizás tenés dos hmm. planes, un poco para entender un poco qué es lo Sí. próximo. Primero, mire, a ver, no sé si es demasiado correcto que lo diga porque realmente no tengo ninguna oferta real, pero lo que me gustaría trabajar me gustaría trabajar lo que sería en gobierno, Mm, que siempre tengo problemas para diferenciar Estado de gobierno. Yo creo que el gobierno es político y el Estado es apolítico. sí, Bueno, el Estado decide y el gobierno va rotando. ok, me gustaría trabajar en el Estado. Y hay ofertas bastante interesantes, hay posiciones bastante interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, el gobierno de la ciudad tiene un grupo pequeño que empezó hace poco, pero que trabajan con datos. Y ellos tienen diferentes tipos de modelos que ellos aplican a diferentes problemáticas. Puede ser algo tan tonto como, por ejemplo, las bicicletas gratis que ellos ofrecen. Intentar predecir cuándo va a ser los momentos de mayor stock, cuándo los de menor stock, cuál es el sistema más eficiente para rotar las bicicletas, etcétera, etcétera. O áreas más que a mí me resultan más interesantes, como pueden ser en salud. Como podría ser mismo con lo que están haciendo ahora con el COVID, es bastante bueno. Ellos tienen todo un sistema de dashboards en los que ellos van midiendo en tiempo real cómo es la demanda en estas, viste, las unidades febriles que están afuera del hospital. Sí. Bueno, ellos miden cuánta es la cantidad de visitas que tienen y entonces intentan predecir cuándo van a necesitar un médico nuevo o más hoteles para mandar a la gente. Sí, Como sí, para intentar son que, unidades de atención primaria. claro. Y todos esos problemas que si bien no son completamente relacionados con la psicología, me parecen extremadamente interesantes y todo eso se aborda desde lo que es ciencia de datos. Claro.
En- Súper interesante. Justo el vivo pasado hablábamos con mi amiga Tere Santana, que ella hablaba de trabajar en políticas públicas desde el urbanismo, por ejemplo, entendiendo mm, la conducta humana en ese sentido, y va un poco en la línea, o sea, con un abordaje muy diferente, pues lo tuyo sería un abordaje desde los datos, pero trabajar también en cuestiones que tienen que ver con política pública, que al final también, vos decís, no refiere a psicología, y depende, es comportamiento claro, humano. claro, sí, si vos Eh, podés agregar algo de tu conocimiento o de mi conocimiento en psicología en algún modelo para predecir, bienvenido, porque eso le vas a aportar mucha mayor eficacia. Pero también depende, bueno, de las oportunidades que uno tiene. Si uno trabaja a nivel de Estado, trabajarán en los proyectos que estén en ese momento disponibles, ¿no? sí. Bien, estuvimos hablando un poco de tu recorrido y todo. ¿Estás conforme hasta ahora con tu recorrido? ¿Algo que Sí, repensar? ah, creo que mi recorrido es bastante ecléctico en ese sentido. Eh, Viste, uno se Pero, da cuenta cuando mira el pasado. Yo tengo esta idea que es como que la vida, cada vez que haces una decisión tenés dos puertas. Entonces vos elegís una o hacerlo o no hacerlo. No vas midiendo qué vas a hacer en 10 años. Hay gente que tiene esa capacidad, yo no la tengo. Y después te das cuenta de todas las puertas que abriste y a dónde te llevaron. Y la verdad que es súper interesante. Estoy contento con ese resultado. sí, Y eso es algo que se viene repitiendo en varios vivos que hablábamos de empezar a hacer correr la rueda, ¿no? Empezar, si sos estudiante, vas y le hablas a un profesor, te metes en una investigación y no sabes cómo, a dónde te va llevando cada cosa. Y que tiene que ver un poco con lo que estás mencionando. Y un sí, paréntesis también voy a hacer, que cuando tenés dos puertas, y yo alguna vez te he consultado para tomar una decisión de tipo, che, Juaco, no sé qué hacer, si esto o esto, vos me diste un ya gran sé. consejo que es elegir lo que te permita contar la mejor anécdota. Que creo que no sé si aplica justo a esto, pero quería dejar el consejo para los que están viendo. Voy con las preguntas rápido que tiraron así, rapidito, porque ya no nos va quedando mucho tiempo. Preguntan acá si hiciste la internship específica que tuviste ahí en el máster. Justo la que comenté es la internship que yo hice. Esa fue con un grupo que se llama Forge, que es un grupo que trabaja con lo que es el hospital de Duke y hacen diferentes modelos predictivos para diferentes áreas, cardiología, psiquiatría, medicina general, etcétera. Bien, acá preguntan qué lenguajes manejás, el lenguaje de programación, le aviso a la gente. Acá Eh, preguntan Python, R, otro. Python y R principalmente Python. R lo sé usar, principalmente para modelado estadístico, no me gusta tanto. Un poco de MATLAB, dado mi background trabajando con EEG. Sí, principalmente esos tres. Después, Ujú. una vez que uno aprende un programa, también es un consejo, ¿no? Para la gente. Aprendan uno, enfóquense en uno, Python puede ser. Una vez que uno aprende un programa, aprender los otros programas es fácil. Eh, Bien, acá eh, preguntan si puedes ver a Boquita allá. sí, 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 hay una aplicación que se llama Fanati, que puedes ver toda la Liga Argentina, la Libertadores. Bien, otro Igual no consejo me... para la gente. Sí. Sí. Y acá preguntan, esta es un poco más compleja, ¿cómo se continúa entonces con la carrera que tiene un perfil mercantil con la Ujú. connotación que tiene en este país de científico productor de conocimiento? Te la dejo. Sí, no sé si es muy directa la pregunta. Sí, Eh, a ver, mercantil en un sentido de que uno como científico de datos resuelve problemas. En ese sentido, sí, uno puede vender su servicio para resolver un problema que puede ser económico, como que pasa mucho en las empresas. Ellos buscan mucho lo que es analista de datos o business intelligence, que es principalmente para hacer que una empresa que gana dinero gane más dinero, tomando las mejores decisiones o las decisiones más correctas. Pero al ok. mismo tiempo también puedes tener científico de datos aplicado a políticas públicas. En ese sentido no lo veo mercantilista. Uno no, por ahí no produce conocimiento, en el sentido de la investigación básica, pero lo que sí termina es produciendo inferencias o conclusiones en base a los datos, que no le veo por qué tendrá que ser menor. Ujú. Es una Eh, aplicación al final y es sí, tecnología, ¿no? sí, sí. Hablando siempre, Yo, uno se habla del Ministerio de Ciencia, pero es CIT, es ciencia y tecnología. En este caso claro. sería desarrollar tecnología. Joaco, se me fue volando. No nos queda demasiado tiempo, tiraron más preguntas, pero bueno, ya quedarán para la próxima.
o las pueden hacer por privado y les vamos Sí, respondiendo. o si alguien quiere me pueden escribir también y yo estoy Sí. encantado de hablar. No hay nada para hacer en este momento, así que yo... Eh, Te hago una última pregunta que es con la que estamos cerrando los ciclos de sinapsis, que es un poco más orientada a psicología en particular y no tanto a la vida de cada uno. A ver qué responde cada uno de repente, dependiendo de su recorrido, ¿no? Y la pregunta es, para vos, ¿qué es la mente? Ah, la mente no es nada realmente. Eh, Ese es un chiste de los Simpsons de primera temporada. La mente, esa es una pregunta compleja. Eh, Lo es. yo creo que una de las mejores eh, definiciones que escuché, porque la escuché en vivo, fue una que dio Silvano Sanuto en un congreso de la Facultad de Psicología, que desde su posición más conectivista, la mente es una propiedad emergente de un circuito o de conexiones neuronales. En sí mismo la mente es solo un epifenómeno, algo que emerge. Es la función, es este proceso. No es algo tangible, no es un alma, no es un ente, es una consecuencia. Ujú. Esa es la definición de mente, que a mí me parece también muy interesante. Muy bien, muy O, bien. Sí, es una postura que se tiene muy desde el lado neuro, ¿no? Y creo que varios de los que estamos en neurotransmitiendo quizás también tienen la misma, darían la misma respuesta. Eh, pero sí, es muy, muy interesante en ese punto. Y creo que es incluso la postura que se tiene desde la cátedra de neurofisio. Pero bueno, no me quiero meter con eso ahora. Joaco, hasta acá llegamos, así que ahora te voy a despedir, ¿sí? Y nos hablamos más tarde, ¿dale? dale, gracias tú, gracias por invitarme a Un la beso por charla y acá y suerte en Estados Unidos. No sé si vas a volver, cuándo o cómo, ese tema no lo tocamos, pero bueno, será para el próximo. volveré, no os Vale, preocupéis. De alguna manera voy a volver. dale, no, nos vemos. Dale, cuídate, Tute. Gracias. Bueno, hasta ahí llegamos con el capítulo de Sinapsis de hoy, con Joaquín Menéndez. Bueno, hablamos un montón de cosas. Nos quedó un montón de temas por fuera para hablar. Mucho tema de becas que se está repitiendo, cuestiones del recorrido, de cómo es vivir afuera, de cómo nos interactuamos con otra gente y cómo es insertarse en un campo muy diferente o que no uno lo ve tan a priori como es el de la ciencia de datos. Neurotransmitiendo. Producción y contrabando de neurociencias y psicología científica.